Buenos días, le damos la bienvenida una vez más a este devocional, pues como tenemos costumbre todas las mañanas, compartir lo que Dios nos habla y nos dice diariamente, por medio pues de las herramientas que tenemos ahora mismo, dadas las circunstancias. Y quiero pues compartir en este momento unos versículos en Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Y le he colocado por título, o un nombre, para dar un nombre al devocional, es el siguiente: no te quedes en la tormenta. Ese es el título que le queremos dar al devocional de hoy, en esta mañana. Y antes de iniciar, quiero colocar este momento en manos de Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor, amado Rey, gracias, Señor, por este momento, Padre. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, transmitir este mensaje, Dios, que has colocado en mi corazón, Dios. Gracias, amado Rey, porque tú, Dios, has sido amoroso y has sido muy misericordioso, porque nos has enseñado cómo estar presente ante cada situación, porque nos has enseñado cómo tú tomas control de cada situación, Señor. Y así, Dios amado Rey, como tú tomas control de todo, quiero que tomes control de este momento, Señor. Que seas tú colocando palabras en mi boca para que lleguen a aquellas personas que ven este video, Señor. Padre, para que llegue, Dios, a todas las personas que disfrutan de tu palabra, Dios, por medio de cualquier herramienta. Padre amado, gracias, Señor, por permitirme estar en este momento, y quiero que dispongas tu corazón y tu oído a lo que Dios nos va a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos. Les recuerdo, Marcos 4, versículos del 35 al 41. Ese día al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba la barca a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, calma». Y les dijo a sus discípulos: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Sus discípulos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Volvamos al inicio de los versículos, sobre todo en el versículo 36, donde dice: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca. También lo acompañaban otras barcas. Ahí es interesante, porque dice que habían otras barcas que acompañaban esta, donde estaba Jesús. La tormenta que estaba azotando en ese momento la barca donde estaban Jesús y sus discípulos, esa misma tormenta estaba azotando las otras barcas. Pero ¿qué diferencia había entre ellas? Que los discípulos tenían a Jesús con ellos. En las otras barcas podían estar otros pescadores, otros discípulos, otros seguidores. Y yo imagino que en ese momento el temor que ellos sentían era el mismo temor que sentían los discípulos. Pero los discípulos marcaban la diferencia. ¿En qué sentido? En que tenían a Jesús con ellos. ¿Y qué fueron a hacer ellos? ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos fueron corriendo a Jesús y le dijeron: «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Y esa es la situación que vivimos día tras día. Cuando estamos sumergidos en una tormenta, nosotros lo que debemos hacer es ir a despertar a Jesús. Pero hay algo que marca la diferencia con Jesús y nosotros. Jesús en ese momento era un hombre como tú y como yo. Jesús sentía lo que tú podías sentir.
Pero aún así Jesús estaba dormido sobre un cabezal. ¿Cómo puede una persona dormir profunda y tranquilamente en una tormenta donde las olas estrellan la barca, la inundan, donde los discípulos ya no sabían ni qué hacer de lo desesperados que estaban y del temor que les invadía? ¿Cómo una persona puede estar tan tranquila ante semejante situación? En ese momento Jesús descansaba en la presencia de Dios. Y esa era la diferencia entre Él y nosotros. A pesar de que Jesús también era un hombre como tú y como yo, Él acostumbraba a descansar en la presencia de Dios. Él sabía que en cualquier momento Él le podía decir a la tormenta, cálmate. Él sabía plenamente que Dios no lo iba a abandonar en ese momento. A diferencia de nosotros, que al primer tropezón o al primer problema, lo primero que hacemos es ir a quejarnos, es ir a reclamar. Pero no, Jesús estaba dormido sobre un cabezal. Y sus discípulos gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Claro que sí le importaba. Pero su tranquilidad y su fe lo mantenían seguro. Pero hay algo interesante y es lo que nos marca la diferencia. Es lo que nos dice que no nos quedemos en la tormenta. Sus discípulos, a pesar de no tener esa fe que tenía Jesús y esa tranquilidad que tenía Jesús, ellos tenían allí con ellos a Jesús. Y sabían que si ellos corrían y lo llamaban, Él iba a atender. Jesús estaba profundo, tanto así que Él no sentía el vaivén de las olas, el estruendo que había de la tormenta. Pero aún así la voz de sus discípulos lo despertaron. El llamado de los discípulos lo despertaron. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No quedarnos en la tormenta, sino ir a llamar a Jesús. Decirle, Maestro, padecemos. Maestro, se nos está hundiendo el barco. Jesús, con el solo hecho de escuchar nuestra voz, Él va a despertar y te va a ir a decirle a la tormenta, cálmate, haz silencio. Y esa fe que tú tengas en ese momento, esa oración que tú le hagas a Jesús, ese llamado que le haces a Jesús, se va a reflejar en las otras barcas. Porque esa misma tormenta que azotaba la barca de los discípulos, azotaba las otras barcas. Y ese llamado que hicieron sus discípulos a Jesús, y esa reprensión que le hizo Jesús a la tormenta, también afectó a las otras barcas. Y los pescadores, ¿qué hicieron cuando vieron que la tormenta de repente ya no estaba? Ni sabían qué había pasado. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No quedarnos en la tormenta, sino ir a llamar a Jesús. Y no solamente ver cómo la tormenta hace pedazos nuestra barca, sino que si vemos que la tormenta está haciendo pedazos otras barcas, también debemos ir a llamar a Jesús. Porque si Jesús calma mi tormenta, también calmará la de nosotros. Jesús se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Les preguntó a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Y yo hago esta pregunta a ustedes, tú que escuchas este mensaje. ¿Todavía no tienes fe? Si estás atravesando por una tormenta, te hago esa pregunta. ¿No tienes fe? Si tienes fe, ve y llama a Jesús. Si tienes fe, dile a la tormenta que se calme. Pero si no te atreves a decirlo y a enfrentarlo, entonces ve y despierta a Jesús. Que si a Jesús no lo despertaba la tormenta, lo va a despertar tu voz. El llamado que tú le hagas, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Y sus discípulos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedece?
Simplemente era un mortal como tú y como yo en ese momento. Pero ¿quién era él? ¿Por qué el viento y el mar lo obedecen? En ese momento él era un hombre como tú y como yo, sino que tenía una diferencia y era que tenía fe y descansaba en Dios. Y eso es la invitación que nos hace Dios en esta mañana. Que tengamos fe, que le hagamos el llamado a Él. Que Él le va a decir a la tormenta: silencio, cálmate. Y lo que haga en ti se va a ver reflejado en otras personas. Así como se vio reflejado en las demás barcas. Y quizás por eso se explica en los primeros versículos y se dice que no solamente estaba esa barca, sino que habían otros que acompañaban esa barca. Así que si ves a tu hermano, a tu amigo, a tu familiar, ora por ellos también. Dile que calme esa tormenta, no solamente la tuya, sino la de ellos. Y este es un momento donde estamos viviendo una pandemia. Estamos viviendo algo que nos ha afectado a todos. El calmar la tormenta de esta pandemia nos calmaría a todos. Tendría efecto en el mundo entero. Así como ha tenido efecto contrario en ese virus. También tenemos que tener la plena confianza que si llamamos a Jesús, Jesús también va a calmar esa tormenta. Yo imagino que a estas alturas ya tienes amigos, conocidos, que lastimosamente pasaron este virus. Ya sea que lo tengan o que lo hayan tenido. O quizás algunos no lograron superarlo. Pero es el momento que tú te levantes y vayas a la popa de tu barca y le digas a Jesús: ayúdame a calmar esta tormenta. Para que esa tormenta también se le calme a las otras barcas. Tengamos fe en que Dios hará la obra que inició en nosotros. Pero solamente hay que hacerle un llamado. Solamente hay que ir a despertar. Recuerda de que si Él no se levantaba con la tormenta y con el vaivén de las olas, se levantó con la voz de sus discípulos. Así que Él está allí esperando a que nosotros le hablemos. Y te hago esta invitación a que lo hagas. Y quiero orar para terminar este devocional, para que sea el mismo Dios colocando esa fe, incrementando esa fe en nosotros, para que sea Dios ayudándonos a llamarlo cada vez que estemos en la tormenta y a no quedarnos en ella. Así que cierra los ojos en este momento, ahí en el lugar donde te encuentres. Cierra tus ojos y coloca la tormenta en manos de Dios. Vamos a hacerle el llamado a Jesús para que Él se levante y calme la tormenta. Oh, amado Dios, amado Jesús, te hacemos un llamado, Señor, para que seas tú, Dios, calmando los vientos y las olas que nos están moviendo en este momento, que nos están inundando, que nos están destruyendo nuestra barca, y no solamente la de nosotros, sino la que nos acompaña. Amado Rey, te pido, Señor, que seas tú, con tu voz de autoridad, que calmes esos vientos y esas olas, que calmes toda tempestad en cada vida de los que escuchan este mensaje. Oh, amado Rey, que seas tú, Señor, invadiendo de calma nuestras vidas, que seas tú llevándote toda carga y toda tormenta que nos esté moviendo y tambaleando en este momento, Señor. Oh Dios, que tu palabra esté en nuestros corazones, que tu palabra quede memorizada en nuestra mente, que tu palabra siempre sea el remo que utilicemos para salir adelante.
Ayúdanos a memorizar tu palabra para podernos enfrentar a la vida, Señor. Padre, porque queremos que seas tú el que nos ayude a tener fe en cualquier situación. Que seas tú que por medio de esa fe nos dé tranquilidad en medio de la tormenta. Gracias porque siempre escuchas nuestro llamado. Por muy difícil que parezca, por muy complicada que esté la tormenta, siempre estarás tú para darnos la calma. Siempre estarás tú para decirle a los vientos silencio. Por eso te pido que nos ayudes a hacer ese llamado. Por eso te pido que nos ayudes a encontrarte. Por eso te pido, Dios, que tomes control de esta situación en el mundo entero. Y que seas tú calmando la tormenta. Que seas tú diciéndole silencio. Gracias, Señor, por este momento. Y gracias, Padre, porque eres tú el que has permitido este momento. Eres tú el que has permitido en esta mañana estar aquí presente. Eres tú el que has permitido hablar a través de mí, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, y que sea tu palabra guardada en nuestro corazón. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.